Ah, no, sí tiene el host. Ya no importa. Avancemos así. Desde ahora hacia adelante, por favor, Diego. Y al término cierras como y todo. Muchas gracias, Magíster. Que tenga buena ponencia. Ya, listo. Muchísimas gracias, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos iniciando el día de hoy con el tema de capacitación y desarrollo de competencias. Agradecerle a nuestros amigos de Howard Consulting por la confianza brindada para poder otorgarles a ustedes esta capacitación, este curso, taller que estamos desarrollando el día de hoy para todos y cada uno de ustedes. Bueno, principalmente lo que tenemos que comentar al respecto en este aspecto es que siempre las capacitaciones tienen que ir enfocado al personal para que justamente puedan desarrollar las competencias individuales, características particulares de cada uno de nuestros colaboradores. Dentro de una organización vamos a poder nosotros determinar ya con el día a día los distintos aspectos que las personas tienen a desarrollar con su trabajo. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese sentido es una evaluación de nuestro personal para tratar de ir viendo cuáles van a ser sus principales fortalezas, las cuales tenemos que definir y trabajar para poder ir empoderándolos en cada una de sus áreas que corresponden. En ese sentido, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a ir avanzando el material. Muy bien, aquí tenemos lo que estamos desarrollando, que es gestión del talento humano, es nuestra sesión en dirección estratégica de recursos humanos. El área de recursos humanos, cabe mencionar que no única y exclusivamente su finalidad es reclutar personal. No solamente es contratar personal, sino todo lo contrario. El área de recursos humanos, ahora llamada también gestión del talento humano, tiene una responsabilidad muy grande dentro del proceso de reclutamiento de personal. Y a su vez también tiene a su cargo el proceso de capacitación. Como les mencioné al principio, una vez que he identificado la competencia de cada uno de sus colaboradores y debe enfocar respecto a estas capacidades que tienen un cronograma de actividades que les permita desarrollar y mejorar ese aspecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender o que tenemos que conocer cuando hablamos nosotros de el área de recursos humanos, gestión del talento humano, es que en nuestro entorno social, en nuestro entorno laboral, siempre van a existir cambios, siempre van a haber situaciones de constante modificación por diversas razones. Por ejemplo, vamos a comentar. Los últimos 2 años se ha estado desarrollando labores desde casa, justamente producto de la pandemia, a raíz de justamente la situación lamentablemente que a todo el mundo nos tocó vivir, ya que esa pandemia empujó al principio a que muchas empresas cerraran, a que muchas empresas dejaran de producir, dejaran de brindar sus servicios. Solamente estaba permitido el desarrollo de actividades esenciales. Por lo tanto, lo que tenemos que entender en esta parte es que esto afectó también el tema de recursos humanos, el tema de las capacitaciones y las competencias de nuestros colaboradores se fueron viendo postergadas debido a que comenzaron a hacer trabajo remoto, ¿no? En algunos casos, este trabajo remoto se fue incluso ampliando, como a la vez también, lamentablemente, tuvo que suceder que hubo bastante reducción de personal y el quiebre de algunas empresas, ¿no? Fruto de la situación en la cual se encontraba el país en ese momento. Entonces, tenemos que entender
que no solamente los cambios se dan por situaciones internas de la empresa, sino los cambios también se dan por el entorno externo, social, económico y político. Por ejemplo, vamos a explicar en esta parte un hecho concreto y real. En la actualidad, el precio del petróleo se ha disparado. Si ustedes tienen la oportunidad de darse una vuelta a cualquier grifo cercano a su domicilio, se van a dar cuenta que los combustibles han subido de precio como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tenemos que ver nosotros si estamos recontra lejos de allá? Tienen que ver mucho, porque justamente Rusia, al tener todos los bloqueos que actualmente le vienen brindando el resto de países, la producción de petróleo se ha visto disminuida. Entonces, al haber escasez de este producto, automáticamente el precio se dispara, ¿no? Conllevando de por sí, ¿qué cosa? Conllevando que las industrias, las empresas que realizan procesos productivos tengan que llevar a la informalidad la contratación de su personal debido a los altos costos que se han visto incrementados en la producción y que los ha llevado a su vez a contratar personal de manera informal. O en su defecto, esto conlleva a las multas que el Ministerio de Trabajo les impone o simplemente deciden parar. Esta para trae consecuencias devastadoras a la economía porque esa empresa está compuesta por trabajadores, tanto del área administrativa como el área operativa. Por consiguiente, esas personas se quedan desempleadas, ¿no? Entonces, ese es el entorno situacional. La sociedad, en general, está pasando muchos cambios, y no solamente a nivel local, no solamente a nivel de nuestro país, sino también a nivel internacional, con estas guerras que se están dando actualmente. Y lamentablemente viene afectando la economía de todos los países sudamericanos con el alza del precio del barril de petróleo. Y por ende, las empresas pequeñas que no tienen el respaldo financiero para poder afrontar estas situaciones, los va a llevar a que muchas de estas puedan cerrar, ¿no? O se puedan ver afectadas en ese sentido. Muy bien, entonces, dada esta introducción, dada estos primeros lineamientos con relación al tema que estamos desarrollando, vamos a ver aquí, como ustedes pueden apreciar, el proceso de cambio de las máquinas de escribir. Como ustedes pueden ver, antiguamente las máquinas de escribir eran muy pesadas. Tenían una plataforma bastante actualmente casi, bueno, en realidad no se estila utilizar ya máquina de escribir. Caso similar ocurrió con las radios. Antes se utilizaba pues ese tipo de radios a carbón, ¿no? Y fue evolucionando a la radio de transistores, y finalmente, pues lo que en un tiempo estuvo de moda, ¿no? Los famosos iPhone, MP3, MP4, ¿no? Fue un boom en el momento, que fue desplazando el tema de las radios. En el caso de los temas celulares, sucedió algo muy similar, ¿no? Esto fue cambiando desde los aparatos
satelitales muy grandes y pesados que existían, los famosos Nokia, ¿no? ¿Quién no ha tenido un Nokia? ¿Quién no ha podido conocer este modelo de Nokia a algún familiar o de repente a nosotros mismos, ¿no? Hasta la evolución, pues, de BlackBerry, que desaparece también desplazado por el iPhone, y el iPad como las tablets, ¿no? Son procesos de cambios que se dan a nivel tecnológico. Bueno, pues tenemos en 1946, como ustedes pueden apreciar ahí, las primeras computadoras que se utilizaba a través de disquete. En 1981, las comunicaciones también fueron cambiando de un telegrama a cartas, a fax y finalmente con el internet, ¿no? Igual en el tema de las computadoras, se utilizaron las laptops en el año 2007, se tenía relojes marcadores de asistencia, y ahora pues en la actualidad ya no hay necesidad de marcar tarjeta, como se dice, sale la terminología de marcar tarjeta, sale la expresión, ¿no? De marcar tarjeta, ¿no? No se trata ahora de un reloj de huella digital, incluso en la actualidad, cuando tú vas a hacer algún tipo de transacción financiera, también se utiliza la lectura de huella digital, ¿no? Para poder identificar a las personas. Entonces, es importante eso, que también tomemos en cuenta en todas las áreas, en todos los aspectos, se tenga en cuenta lo correspondiente a los cambios tecnológicos, ¿no? De igual forma, como mencionamos al principio, los cambios en el personal, el área de recursos humanos. Tenemos también estas tecnologías que fueron evolucionando favorablemente al servicio del hombre, y tenemos pues también las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, tenemos la forma tecnológica en la cual actualmente nos estamos comunicando. Sirve el Zoom también para reuniones de trabajo, para dictar clases virtuales, para dictar clases universitarias, todo el 2020, parte del 2021, se ha estado trabajando así, gracias a las vacunaciones. Esto poco a poco se ha ido ya retirando, a llegar al nivel en el que estamos actualmente, ¿no? Donde se están pretendiendo dictar clases presenciales o semipresenciales, y ahora los chicos ya se acostumbraron, ya definitivamente ya no quieren ir a clases presenciales, muchos de ellos, ¿no? Se acostumbraron a la virtualidad, ¿no? Sin embargo, eso también pues forma parte del proceso de cambio en las personas, cambio en los hábitos. Por ejemplo, ¿no? Los docentes de colegios de primaria, secundaria, universitarios, han tenido que adaptarse a este tipo de manera de conectarse para poder dictar sus clases y tener un aprendizaje mucho más homogéneo, ¿no? Hay varios cuestionamientos con relación a esto de diversos grupos de personas que no se adaptan o no se hallan o quizás no se vinculan mucho con el tema de las nuevas tecnologías. Sin embargo, es lo que se está empoderando actualmente a nivel social, ¿no? Acá hay un pequeño entremés, ¿no? Que no se escapa de la realidad, ¿no? Porque ahora la tecnología ha avanzado tanto que las parejas hasta incluso se están casando en plena pandemia de manera virtual. En algunos casos ha habido casos muy comunes en YouTube, en Google vas a poder encontrar, ¿no? Ocurre esto, es algo que nos quiere indicar que el avance de la tecnología ha llevado a cambiar la vida de las personas, no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito de recursos humanos, sino también en el ámbito social, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, es el rol de la mujer. Hace pocos días celebramos el Día Internacional de la Mujer. Antes, por ejemplo, la mujer solamente pues era madre, ¿no? Actualmente trabajan. Antes se dedicaban solo a la cocina, en la época de nuestros abuelos, ¿no? Donde existía el machismo bastante arraigado a la sociedad. Ahora no ha cambiado, no es que no exista machismo, simplemente que se ha moderado, ¿no?
y no estudiaban, simplemente las mujeres tenían que dedicar al hogar. Sin embargo, ahora son ejecutivas, presidentas. Por ejemplo, ¿no? Justamente el capacitar y desarrollar sus potencialidades les genera una oportunidad de poder destacar a nivel social. Y no solamente la sociedad, sino también a nivel político. Porque muchas mujeres actualmente o han pasado por la presidencia de algunos países del mundo y también a países sudamericanos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una pequeña lista con una referencia en los años en los cuales ellas han ido tomando posición de puestos importantes como la presidencia de su país, ¿no? Entonces, queda marcado claramente que la hegemonía en la presidencia de los países también se ve sujeta a cambios, ¿no? La sociedad va teniendo más apertura, las personas van adaptándose a las nuevas circunstancias que se puedan presentar en el mercado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos principalmente pues factores educacionales en la empresa, van a existir factores sociales. Cuando hablamos nosotros de factores educacionales, nos referimos básicamente al hecho de que el personal en el cual nosotros estamos contratando ha rendido previas evaluaciones un perfil adecuado para el cargo. Por ende, existe una relación directa entre la empresa y los factores educacionales. Porque cada posición dentro de la empresa demanda un perfil del puesto. De por sí, no solamente los factores educacionales, también vamos a tener factores sociales, del entorno de nuestro trabajador, por ejemplo, dónde ha crecido, dónde ha desarrollado su vida inicial, factores económicos, factores culturales, factores tecnológicos, factores políticos y climatológicos, ¿no? Entonces, todo estos son factores que están vinculados directamente con la empresa. Tenemos también aquí otro diagrama que nos permite entender qué la empresa tiene que buscar. La empresa tiene que buscar, tiene que hacer cumplir sus objetivos. Tiene que mostrar calidad y servicio, dirección y organización, compromiso social con el usuario, capacidad de adaptarse al cambio, liderazgo, tecnología, ¿no? Todo esto va de la mano con el área de recursos humanos. Es decir, que las personas que están interesadas en formar parte de la empresa tienen que demostrar que efectivamente ese interés es sano, honesto, para que se pueda adaptar a las condiciones laborales implementadas desde el primer día de su contratación. Ahora, existen fuerzas externas, ¿no? Tiene un gran efecto sobre el proceso de cambio de las organizaciones. La organización tiene poco o nulo control sobre ellas, ¿no? Las fuerzas internas resultan de factores tales como los cambios en los objetivos de la organización, es decir, de la empresa, en la política administrativa y en las tecnologías y en las actitudes de los empleados. ¿Qué significa esto? Nos quiere decir cualquier tipo de cambio que se haga dentro de la organización que implique directamente modificar los objetivos por los cuales se han trazado, van a hacer que se modifiquen las actitudes de los empleados. Vamos a obtener una respuesta de repente no positiva o de repente como nosotros la esperamos, ¿no? Sino todo lo contrario.
Y las fuerzas externas tienen un gran efecto sobre el proceso de cambio dentro de las organizaciones. Es decir, no depende ya de la empresa, ¿no? Las fuerzas externas. Tenemos también la evolución y etapas del rol de recursos humanos en una empresa. En primera instancia, tenemos el rol etapa administrativa. Corresponde con la época en la producción, la gestión de los recursos humanos se orienta hacia la mejora de la productividad laboral a través de salarios y primas y hacia el control y disciplina del trabajo. Más o menos esto se aplica en los años 30 en Estados Unidos y se aplica hasta finales de los años 40 en Europa, ¿sí? 1930, 1940, casi por ahí, iniciando a puertas de la Segunda Guerra Mundial, se viene aplicando este rol de recursos humanos, ¿no? Era una etapa netamente administrativa, porque había en esa época el auge de la producción. La mayoría de empresas que existían se dedicaban a la producción, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ¿no? En ese entonces, el tema industrial, fabricación de unidades vehiculares o los vinculados con los mismos. Etapa administrativa, ¿sí? Esa fue la primera etapa de recursos humanos en una empresa. En segundo lugar, tenemos la etapa de gestión. Esta es la fase donde se asume la complejidad del hombre y la importancia que tienen los componentes sociológicos y psicológicos en el rendimiento individual. Así es. ¿Qué más? Tenemos que se tecnifica la gestión de recursos humanos, se elaboran técnicas de valoración de puestos de trabajo y personal, de selección y retribución de psicología industrial. Sigamos. Tenemos la tercera etapa del desarrollo. Esta corresponde a la época del desarrollo organizacional, de ahí su nombre, ¿no? En la cual existe bastante participación, comunicación y sobre todo coordinación con motivación al cambio. Los individuos son un recurso a optimizar base de la empresa. Este tipo de pensamientos son de aproximadamente los años 60, aportes del 70. Diría que en ese entorno, había mayor tipo de participación en las organizaciones. Finalmente tenemos la cuarta etapa, o la etapa de responsabilidad estratégica. Aquí vamos a encontrar que el área de recursos humanos tiene como finalidad alcanzar los resultados empresariales deseados. Por lo tanto, la política de recursos humanos demanda estrategias competitivas, estrategias corporativas también. Y para tener más o menos una idea, en los años 70 en Estados Unidos y 80 en Europa, no todas las empresas habían llegado al mismo grado de evolución. Habían otras más pequeñas que no tenían la potestad de poder, digamos, sacar mayores ventajas, ¿no? Muy bien, tenemos esta cuarta etapa, donde ya se va modernizando. Acá cabe mencionar que la función del área de recursos humanos ha dejado de ser el área que simplemente hace planilla de empleados y obreros, o los descuentos, ¿no? Que se aplican a los trabajadores por tardanzas, etc. El área de recursos humanos se ha convertido en un área estratégica de la gerencia general, encargada de proporcionar a la organización la fuerza laboral suficiente y eficiente que necesita en otro momento o en otra oportunidad.
Muy bien, justamente antes de entrar a esta parte de detalle de recursos humanos y capacitación, quiero mostrarles un pequeño video que nos va a brindar un panorama mucho más completo a lo que estamos conversando. Vamos a ver. Vamos a ver aquí un videíto justamente vinculado a lo que estamos trabajando el día de hoy. ¿Ya? Así es que vamos a compartir. Aquí está. Vamos a ver si... Ah, no hemos puesto el audio. Listo. Entonces vamos a prestar atención. Son unos cortos minutos nada más. Y referente a la capacitación y desarrollo de recursos humanos, ¿no? Dentro de la empresa. Acá vamos a ver unos pequeños tips que nos van a permitir entender mejor qué es lo que está ocurriendo dentro del área de recursos humanos. A ver, vamos a revisar esta información con ustedes y al finalizar vamos viendo algunos puntos que ya hemos conversado y vamos a ir reforzando otros. A ver, atentos por favor. Mucho gusto saludarte. Mi nombre es Ana y el día de hoy quiero compartirte un videotip que es clave para el desarrollo de cualquier organización y tiene que ver con la capacitación y desarrollo laboral. Tú como recursos humanos puedes hacer una muy buena labor en el proceso de reclutamiento, de selección, de contratación del personal y eso va a estar muy bien. Pero si luego a lo largo del tiempo no se invierte en capacitación para desarrollar las habilidades profesionales y personal de tus colaboradores, pues haz de cuenta que vas a tener una empresa chiquita, una empresa que solamente va a estar entregando el día a día, la operación, y no vas a hacer que tus colaboradores tengan un contexto diferente que les ayude a mejorar lo que hoy hacen. Yo realmente creo mucho en la capacitación y que realmente todas las personas día a día tenemos que aprender nuevas cosas. Y este tema es súper importante cuando desarrollamos programas de capacitación interna o de desarrollo laboral, porque muchas veces no hay este conocimiento y se desarrollan los cursos o los entrenamientos de una manera muy metódica, muy plana, muy aburrida, muy teórica, y esto hace que no tengan una efectividad o que no sean significativos para tu personal. Lo primero que yo quiero compartirte aquí es cómo aprenden los adultos. O sea, cada ser humano tiene sus características, su experiencia previa que trae, su contexto en el que se ha desenvuelto, su formación académica, y esto nos da la lógica conclusión de que todos necesitamos aprender de manera diferente. Los adultos en especial necesitan saber que siempre lo que están aprendiendo está ligado a su trabajo, es decir, tiene una realidad con lo que él está viviendo, porque muchas veces se desarrollan información o programas de entrenamiento que nada tienen que ver con el interés o con el trabajo que está teniendo el colaborador en ese momento, y esto baja muchísimo que este aprendizaje logre trascender en esos colaboradores. También es muy importante, basado en esto, que siempre te asegures que tus entrenamientos respondan a ejemplos reales, es decir, que tú les pongas situaciones muy similares a las que tu empresa se viven para que las personas asimilen mejor el conocimiento. Cuando utilizamos este tipo de elementos, es claro que el adulto se va a resistir menos al conocimiento teórico. Me ha tocado ver así de verdad inducciones de nuevo ingreso que están leyendo manuales, que están viendo flujos, que quieren que comprendan todas las políticas de un jalón, y la verdad es una gradiente excesiva que al final satura a cualquier persona, independientemente que tenga un chorro de títulos académicos. Tenemos que ser muy cuidadosos en la información que vamos metiendo en nuestras capacitaciones, porque lo que queremos es que sea efectiva. No queremos tener capacitaciones que nada más saturen con información y a la vuelta de las semanas o de los meses esa información se tiró a la basura. Hay algo bien importante que ahorita, por toda la tecnología, por todo lo estimulado que estamos, que se tiene que agregar a todos los entrenamientos, y es que tiene que haber un aprendizaje activo, es decir, donde involucres al colaborador.
Si tú tienes entrenamientos en sala donde nada más el facilitador es el que habla y no les pones actividades reales o momentos donde ellos pasen al frente y ellos también apliquen lo que están aprendiendo, digamos que también tus entrenamientos se pueden tornar muy aburridos y no van a trascender con las personas. Algo bien importante es que Galileo Galilei dijo que la persona no aprende aquello que no ayuda a construir. Entonces, bajo este supuesto, yo te invito a que todas tus capacitaciones y entrenamientos te asegures que tengan bloques de construcción donde el mismo participante o colaborador pueda aplicar los conocimientos o las herramientas que tiene tu curso, para que ahí mismo el facilitador o el instructor pueda validar si realmente se comprendió a un buen nivel toda la información que se le proporcionó. Otro punto complementario a esto que estamos hablando son las maneras de aprender. Hay personas que somos, yo me considero así, muy visuales y nos encantan los diagramas, los dibujos, porque retenemos mucha información. Pero también hay personas que prefieren más bien analizar, pensar detenidamente y necesitan ver así como casos o ver una realidad diferente a la que el expositor le está mostrando, y ellos necesitan darles más herramientas para que puedan analizar y conectar la información que tú compartiste. Hay también otras personas que prefieren trabajar sin interrupciones o distracciones, y hay otros, como yo, que lo podemos hacer sin problema, que puedes tener la música, que puedes estar contestando el teléfono, que puedes estar trabajando en esto. ¿Por qué te comento esto? Porque todo esto lo debemos de considerar al momento de desarrollar nuestros programas de aprendizaje o nuestros cursos. Es decir, tenemos que poner diferentes estímulos para todo este tipo de factores que a las personas nos gustan, para que no nada más sea como muy visual o muy auditivo o nada más muy kinestésico, pero falta todo lo demás. Asegúrate de incluir todas estas inteligencias múltiples que hoy se conocen para que tus cursos sean muy atractivos a todas las personas. Algo bien importante es que a todos nos gusta resolver cosas, nos gusta utilizar la lógica. Entonces, asegúrate de poner diferentes ejercicios, no siempre los mismos, para que la persona pueda de alguna manera utilizar esa lógica y tú puedas validar que están comprendiendo lo que aprendieron. Es bien importante que sí le dediquemos un tiempo al desarrollo de los contenidos de una organización y que también investigues acerca de cómo es la mejor manera pedagógica de hacerlos para que tengas un éxito. Finalmente es tiempo que le vas a invertir, pero si ese tiempo se lo invertimos de una mejor manera, con mejores herramientas, sin duda vas a tener más éxito. Recuerda que con este video podrás escribirnos para tener una guía de la inducción laboral al trabajo en el tema. Muy bien, entonces, como ya hemos oído en la presentación, hay detalles muy importantes que tenemos que tomar en cuenta en relación al tema de recursos humanos. No solamente estamos hablando de capacitar por capacitar, por el contrario, ¿no? Tenemos que tomar en consideración que existen medios y canales en los cuales nosotros debemos transmitir esta información. Aprender que los adultos entienden las cosas de distinta manera que quizás un joven. Entonces la persona que se va a encargar de aplicar las capacitaciones tiene que tomar en cuenta las capacidades y las competencias que tiene el colaborador. Y en base a eso, ir construyendo la manera de cómo transmitirle lo que la empresa quiere. Ya que de esa forma se va a cumplir el objetivo en el cual va a estar plasmado o está plasmado ya en los lineamientos generales de la organización. Entonces, este video ha sido muy importante porque nos ha permitido desarrollar y entender la relevancia que tiene el hecho de que contemos nosotros
de herramientas distintas capaces de captar la atención de los capacitadores, que los capacitadores transmitan también información clara y que vean los mecanismos de cómo esto les va a permitir aprovechar al máximo las potencialidades que tengan nuestros colaboradores. Entonces, tenemos ahorita, en primer lugar, selección de personal. ¿Sí? Selección de personal. ¿Cómo así tenemos nosotros la posibilidad de explotar al máximo la selección de personal a través de la elaboración de un buen perfil? El perfil va a estar en función a lo que el puesto requiera, la posición solicitanda requiera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta? ¿Qué es lo que vamos a tomar en consideración en este sentido? En primer lugar, hay que determinar el perfil de las personas. Vamos a determinar también, vamos a proceder a reclutar y convocar a los postulantes, ¿no? Como tercera pauta, vamos a entender que tenemos que evaluarlos a través de pruebas y entrevistas y esas pruebas y entrevistas que van a ser básicamente evaluaciones psicológicas, psicotécnicas, evaluaciones virtuales. Ya en la gran mayoría de casos se ha convertido en ese tipo de reuniones. Tenemos también que hacer selección y contratar al más idóneo. Y lo más importante, justamente que es el móvil, el tema principal de esta reunión del día de hoy, es la inducción y capacitación para que se adapten a su nuevo puesto de trabajo y a la empresa lo más pronto posible. ¿Por qué es relevante mencionar esto? Porque si una persona, por más años de experiencia y trayectoria que tenga, va a tener de todas maneras la necesidad de pasar un proceso de inducción. Un proceso de inducción o un proceso de capacitación que permita conocer cuáles son las principales o disponer de las directivas de la empresa. En el tema de educación y capacitación, nos vamos a encontrar que es importante en este sentido educar, es decir, brindar la información necesaria para que la persona pueda cumplir sus funciones como corresponden. Tenemos a capacitar al personal y adiestrar. ¿Qué significa adiestrar? Que viene a ser entrenar, ¿no? Entrenar a nuestro personal. Entrenarlo en las funciones que queremos que realice. Entrenarlo en los ámbitos que requerimos nosotros como organización para cumplir los objetivos. Adiestrarlo
para que en cualquier momento tengamos una baja de alguien en un puesto clave, tengamos inmediatamente el reemplazo que pueda asumir sin ningún problema en esa posición. Luego tenemos admisión de sueldos, prestaciones y beneficios, ¿no? Bueno, en realidad, en este sentido, todas las áreas de recursos humanos tienen que cumplir su función. ¿Cómo se va a dar esto? A través de las percepciones, prestaciones y beneficios de los trabajadores. Es decir, trabajar a través de la formalidad nos permite tener ciertos beneficios y ventajas. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Comunicación. ¿Qué tan relevante, qué tan importante, qué tanto peso tiene la comunicación dentro de una organización? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante en ese sentido tener claro que todas y cada una de las personas que están a nuestro cargo dentro de nuestra empresa nos va a poder brindar y de esa manera también nosotros poder expresar los resultados. Se pueden variar siempre y cuando la comunicación sea fluida, una comunicación directa con el personal. Muchas veces se generan cambios y esto ocurre que existan conflictos, pero esto se puede manejar. Entonces, ahí tiene que haber una intervención rápida del área, ¿no? Que se encargue de comunicar. Y ha ocurrido en algún momento también, cuando he estado en alguna empresa, en la cual pues cambiaron al gerente de logística y nadie sabía nada, ¿no? Es más, extrañaban que no encontraban al Pepelucho, ¿no? De siempre, el amigo del área de logística. Y por una falla, pues, del área de recursos humanos, al no transmitir esta información, al no transmitir o comunicar vía mail o cualquier otro medio, pues se generó pues un malestar, ¿no? Junto con el nuevo jefe y los colaboradores del área de logística, ¿no? Entonces, es importante el canal de la comunicación, no solamente para temas vinculados de cambio de posición o posición de jefes, sino en todos los aspectos que sean necesarios, ¿no? Siempre es importante la comunicación, en ese sentido. Tenemos también, hay que evaluar cómo evaluar y desvincular al personal. Esas son ya situaciones que van un poquito más allá de lo que quizás muchos esperan o desean, ¿no? Pero forma parte porque luego de haber ya pasado por diversas etapas
recién se toma esta decisión. No es una decisión que se toma simplemente porque fuese un capricho o algo que simplemente se presentó. No, para tomar una decisión de esta naturaleza se tienen que agotar pues todos los caminos, ¿no? Como se dice comúnmente, los caminos de negociación, los caminos que nos puedan permitir a nosotros de alguna forma también tener la posibilidad pues de haber escuchado las partes que hayan generado esta situación, ¿no? A menos que se trate pues definitivamente de una falta muy, pero muy grave, ¿no? Ya en esos casos estamos hablando a niveles de dolo, estamos hablando a niveles ya que van en contra de los intereses de la empresa, ¿no? Entonces ya estamos en otro tipo de escenario en ese sentido, ¿no? Muy bien. Retener al personal. ¿En qué caso retener al personal? ¿En qué circunstancias va a ser válido retener al personal? Hay que tomar en cuenta, hay que tomar en claro, de que existe personal valioso dentro de todas las organizaciones. Siempre lo va a haber. Siempre ha existido. Entonces lo que tenemos que hacer, ya en ese sentido, es que tomemos en cuenta que debemos evaluar el desempeño. Hay que observar las actitudes, identificar la motivación que tienen, capacitarlos, desarrollar su liderazgo, observar y plantear cuál es su motivación principal con él, con su familia y dentro de la empresa. ¿Cómo es su comunicación? Y sobre todo, cómo se ve en el manejo de la creación de equipos de trabajo, ¿no? Muy bien. Listo. Aquí entramos a que por qué se busca un nuevo personal. ¿A qué se busca? A ver, tenemos aquí. Se busca nuevo personal porque la empresa está en crecimiento. ¿Sí? La empresa está en crecimiento. Por ejemplo, vamos a abrir nuevas sucursales, vamos a abrir nuevos puntos de venta, vamos a expandir nuestra fuerza de venta, vamos a abrir un nuevo local. Entonces, hay una serie de factores que van vinculados con el crecimiento de la empresa. Y ese va a ser un motivo para buscar nuevo personal. El crecimiento de la empresa lleva también de la mano la creación de nuevos puestos de trabajo. Es decir, si nuestro negocio está ampliando, vamos a necesitar que alguien controle, gestione y administre de la mejor forma al resto que ya está ahí. Que estén cumpliendo las políticas y directivas planteadas por la organización.
También uno de los motivos por el cual se busca nuevo personal es los cesantes, los jubilados, ¿no? Dentro de una organización existe personas que ya por un tema de edad deciden jubilarse. Deciden jubilarse porque obviamente ya la fuerza física ya no es la misma con el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces terminan siendo jubilados. Por esa razón, se necesita cubrir estos espacios dejados por el personal que está pasando al CS. Ahora, ¿qué sucede aquí? Normalmente, cuando se dan este tipo de situaciones, ellos van preparando, sin que recursos humanos se lo plantee, sin que recursos humanos se lo exija, van preparando a la persona que se va a hacer cargo de las funciones que este hacía antes. Suele suceder también que otro motivo por lo cual se busca personal, lamentablemente, es la muerte, ¿no? Ya en este espacio es un poquito más complicado, en realidad, evitar, ¿no? Porque lamentablemente, pues, las personas, o todos los seres humanos en general, cumplimos un ciclo, ¿no? Por lo tanto, es inevitable, ¿no? Cuando se trata de la muerte de un colaborador, de un trabajador, pues simplemente ya se busca, ahora último en la pandemia, por ejemplo, hubo bastante, ¿no? Muertes de colaboradores. Entonces, aquí en ese sentido, no queda de otra que inmediatamente poner a disposición la contratación de nuevo personal, ¿no? Otro tema importante por el cual se busca personal es el tema de los retiros, ¿no? Las personas renuncian y se van pues a otras posiciones de trabajo, ya sea por temas económicos, ya sea por un tema de ascensos. Y finalmente tenemos pues los despidos, ¿no? Los despidos, ¿no? Entonces, ya en estos casos normalmente, automáticamente, los despidos siempre tienen que ser justificados. Esos despidos, al ser justificados, automáticamente entran a un proceso de búsqueda de nuevo personal. Entonces, el tema de los despidos tiene que ser pues siempre en base a
una justificación. Una justificación. Existen también despidos arbitrarios. Muchas veces estos despidos, pues, traen consecuencias. ¿En qué sentido? En que están sujetos a multas por parte del Ministerio de Trabajo. Y a su vez, trae consecuencias porque se va generando un mal precedente a nivel de imagen, ¿no? Entonces, hemos desarrollado hasta aquí 6 principales razones por las cuales se busca nuevo personal dentro de una empresa. ¿Sí? Vamos a continuar. Una vez que nosotros ya buscamos, tenemos claro ya que tenemos que buscar nuevo personal, existen 2 formas o 2 modalidades para hacerlo. ¿No? Entonces, eso se puede hacer a través del reclutamiento interno y el reclutamiento externo. ¿Esto cómo funciona? ¿O cuál es la base técnica, científica, para poder acreditar que efectivamente pues es bien sencillo, ¿no? En el reclutamiento interno debemos entender que muchas veces se tiene que buscar dentro de la misma organización, dentro de la misma empresa, el perfil que está dejando la persona el cargo, ya sea por cualquiera de los 6 motivos que hemos explicado muy detalladamente, o si no tenemos los cuadros dentro de la empresa que puedan afrontar este reto, pues tenemos que recurrir al reclutamiento externo, que se hace pues a través de una convocatoria, ¿no? Una convocatoria donde se va a exigir que el postulante o los postulantes tengan el perfil de la persona a quien van a reemplazar, ¿no? Que se asemeje muchísimo para que la ausencia del que está saliendo no afecte o que haga notar su ausencia y que ésta sea muy marcada, ¿no? Entonces, ante eso, reclutamiento. El reclutamiento va a ser esencial en ese sentido. No puede haber margen de error. Porque de lo contrario, va a ser muy cuestionado el área. ¿Pero por qué cuestionado? Bueno, básicamente porque es la responsabilidad del gerente de recursos humanos o el jefe de recursos humanos cumplir dentro de los plazos, ya que las renuncias suelen tener por lo menos 30 días de anticipación, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir
es que a menos que sea a través de una muerte o un despido, todos estos temas son solucionables, ¿no? Entonces, para reclutar al personal, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué es lo que tenemos que manejar? ¿O qué aspectos tenemos que considerar? En primer lugar, debe establecerse la necesidad de un puesto determinado. Se debe describir las tareas que tiene que cumplir la persona que se encargue de él. Hay que considerar los conocimientos técnicos y la experiencia previa que pudiera tener la persona. Referencias personales y referencias profesionales. Es importante conseguir personas con valores y talento. Es trascendental indagar en la actualidad también, como un complemento a esta información, los temas que estamos revisando en base también a las redes sociales. Entonces, para ello tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Las redes sociales también juegan un papel preponderante en ese sentido. ¿Ah? Listo. Aquí. Estrategias de reclutamiento, selección y contratación de personal. En función a los objetivos y requerimientos de personal, el empresario diseñará estrategias para atraer y retener a las personas más adecuadas para su organización. Justamente eso es lo que veníamos conversando, ¿no? Objetivos, requerimientos, la empresa, hay que atraer y hay que retener a las personas o al mejor talento que tenemos dentro de la organización. Y aquí entra un tema muy importante porque muchas veces se suele confundir un buen colaborador con el tema de resultados. No solamente se tiene que ver el tema de su producción o de su productividad. Esto se tiene que manejar también de manera integral, ¿no? No solamente en base a sus resultados, sino también a una evaluación integral. Una evaluación integral significa que no solamente implica saber o ver que está cumpliendo con sus funciones, sino también el tipo de relación que tiene con sus compañeros de trabajo. Por ello, se tiene que establecer una política de capacitación para que las personas tengan la posibilidad de desarrollar sus habilidades y sobre todo tengan la motivación de saber de que si hacen las cosas bien, esto va a ser reconocido y compensado. Entonces, aquí entra el tema de las capacitaciones. Entra aquí el tema importante en el cual muchas firmas, muchas empresas, no le dan el peso necesario y la relevancia que tiene.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar quién es apto para ocupar la vacante ofrecida. Para esto, obviamente, se tiene que realizar una evaluación. Una evaluación que tiene que estar basada en el currículum personal, las competencias, los valores. Esto es clave. Aquí tenemos que agregar también el desempeño o desenvolvimiento en redes sociales. Aunque parezca broma, en la actualidad, el área de recursos humanos viene revisando esta información porque a veces las personas se presentan de una manera en la cual pues es difícil de poder detectar algunas frivolidades quizás, pero a través de sus redes se puede ver qué tipo de postulante tenemos frente de nosotros, ¿no? Entonces tenemos el currículum personal, tenemos la entrevista personal, que es clave, la evaluación psicológica. Ya antiguamente esta evaluación psicológica se realizaba pues a través de fichas, papeles, documentos, ¿no? Pero en la actualidad, esta evaluación psicológica y esta evaluación psicotécnica se viene realizando en muchos casos de manera virtual. Lo que no se puede hacer de manera virtual, y definitivamente pues sería una desproporción, es la evaluación médica. La evaluación médica ha tomado un peso muy relevante en los últimos años, ya que muchos colaboradores, ya con la nueva disposición de seguridad y salud en el trabajo, en el cual al colaborador se le tiene que brindar la indumentaria necesaria para que pueda realizar su trabajo, se han visto muchas demandas en contra de las empresas, ¿no? Muchas demandas en el sentido de que muchas empresas no han ido cumpliendo con esto. No han ido cumpliendo con brindar las herramientas necesarias a sus colaboradores. Y por ende, han visto afectados, o se han visto afectados en su salud. Lo cual ha conllevado, en algunos casos, en algunas demandas, ¿no? Algunas demandas en el Poder Judicial, justamente por este motivo, ¿no? Por esta razón de no haberles brindado en su momento a sus colaboradores las herramientas necesarias, sobre todo en la parte industrial, ¿no? Esto que estamos conversando en este momento, digamos, aplicable en empresas del ramo industrial, ¿no? Pero no quita que, por ejemplo, los del área administrativa, que tengan que realizar gestiones fuera de la oficina, se vean afectadas por algún tipo de situación adversa, ¿no? Entonces, sí aplica, de todas maneras, en ese aspecto. Muy bien, una vez que ya hemos seleccionado al candidato que mejor se adecua o se adecue a las necesidades del perfil del puesto, se sugiere que el candidato sea evaluado finalmente por quien será su jefe inmediato superior. Miren, este detalle es muy relevante. La persona que va a trabajar contigo, ¿no? La persona que va a ser tu jefe directo o tu colaborador que te va a reportar directamente a ti,
es importante que desde un principio exista un contacto que permita romper el hielo entre el colaborador y el jefe. Y en ese sentido, es muy relevante de que el jefe participe del proceso de evaluación del candidato que va a trabajar o va a estar a su cargo. Es muy relevante también que en base a esta información se tomen decisiones vinculadas directamente con la capacitación. Conversábamos al principio y explicábamos que la capacitación de personal se da o va de la mano justo con esta primera etapa en la cual es la contratación, ¿no? Entonces, antes de ingresar a esta presentación de empleos por internet, que seguramente muchos de ustedes, nosotros lo tenemos bastante en cuenta y en consideración, vamos a darle pase a un video que nos va a permitir ver la relevancia e importancia que tienen dentro de las organizaciones la capacitación. Y cómo tiene que estar esto enfocado, o cómo tiene que estar esto preparado dentro de la empresa. Vamos a ver un pequeño video corto del mismo, con la misma expositora, para que podamos tener nosotros la posibilidad de aprovechar este aprendizaje. Así que ahí lo vemos. Muchos dueños de empresa que no les autorizan el presupuesto a recursos humanos para capacitar a la gente y tenga personal competente, que es fundamental. Y ahí lo vamos a ver. Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablar de un tema que es fundamental y es una de las enfoques más importantes que debemos de tener si queremos que la empresa mejore sus resultados y tenga personal competente. Y el tema es la capacitación. Yo no sé por qué hay todavía muchos directores, muchos dueños de empresa que no les autorizan el presupuesto a recursos humanos para capacitar a la gente. O más aún peor, que se los autorizan y los jefes inmediatos ya en la planta o en la oficina no mandan a la gente a capacitar. O sea, esto realmente lo que hace es que una empresa retroceda y se quede estancada. La capacitación es el único camino que tenemos de crecer a la gente para que nuestra empresa crezca. Aquí yo voy a abordar las cosas básicas de la capacitación para que las tomemos en cuenta y podamos mejorar ese proceso tan importante. La capacitación finalmente son actividades estructuradas, preparadas con anticipación, con fecha y un horario establecido y que tiene objetivos predeterminados para que llegue al éxito. Las herramientas adecuadas para que tengamos una capacitación efectiva dentro de tu organización, lo primero es que las capacitaciones deben de estar adecuadas a la persona y al puesto. Es decir, tenemos que hacer una detección de necesidades en base a los puestos claves de la organización y donde tengamos un mayor impacto para que en base a eso podamos diseñar nuestros planes anuales de capacitación. También, cuando ya atendimos esta parte de los puestos, la capacitación también se tiene que enfocar a plan de desarrollo de novatos, es decir, la gente que entró en el último año dentro de tu organización, ¿cuál va a ser su plan de formación en filosofía organizacional, en temas de cultura organizacional, de valores, de seguridad e higiene, en temas de cómo puedes ser un colaborador exitoso dentro de tu organización? Este plan de desarrollo de novatos es muy padre implementarlo porque ayuda a que la gente siga teniendo interés y despierte esa expectativa de que son importantes para la empresa. Y no nada más el mensaje que a veces se manda es urgía
a contratar a alguien, te meto y me olvido de ti. O sea, el plan de desarrollo de novatos es como sembrar para el tener en el futuro colaboradores cada vez más competentes y preparados. Otro tema que también toca la capacitación es el plan de carrera. El plan de carrera es algo que es muy atractivo para nuestra gente porque es la manera en la que ellos van a crecer dentro de tu organización. Hoy las organizaciones han cambiado, las nuevas generaciones se están integrando y la realidad es que ya no vamos a tener la lealtad de que una persona dure 1 año, 3 años, 5 años, 15 años en el mismo puesto como lo veíamos en el pasado. Hoy las personas tienen que tener un plan de carrera que mínimo tenga rotación cada año y medio o cada 3 años. Ese es un estándar y para poder llegar a planes de capacitación, de planes de carrera efectivo, tenemos que hacer mucho trabajo antes para que suceda y pueda hacerse realidad. Y también un tema que a veces se nos olvida y que es muy importante, hablando de capacitación, también tenemos que tener capacitación específica a las personas claves de la organización. Y este es un plan de formación muy diferente al que le vamos a dar a la organización. Aquí tú tienes que identificar cuáles son esas habilidades, esas competencias que tiene que seguir desarrollando tu director general, tus directores claves, las gerencias, los supervisores. Ahora sí que personas claves de tu organización que si no las crecemos y no las preparamos, estamos en graves aprietos. Esa es la manera en la que tú vas a poder identificar esas personas claves, porque no son todos los de la empresa, son personas claves que le dan una mayor aportación a los resultados de tu organización y una vez que los identificamos, podemos hacer lo mismo, hacer una detección de necesidades en base a su descriptivo de puesto, en base a los resultados y la estrategia de la empresa y de ahí también les podemos hacer un plan de capacitación específico para ellos para incrementar sus habilidades. Ahora sí que la capacitación siempre va a estar enfocada en aumentar las destrezas de nuestros colaboradores, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte social, en la parte ética, en la parte de valores, en la parte de familia, de desarrollo personal. Entonces, la capacitación a mí me encanta porque cuando está bien aplicada, cubrimos ahora sí que todas las esferas de un ser humano y si tenemos mejores seres humanos vamos a tener personas más felices, personas más capaces y por lo tanto tu organización tiene que ir mejorando día a día los resultados. Algo muy importante, yo aquí quiero compartirte las etapas que debe de tener una buena capacitación. Primero, pues ya dijimos que tiene que haber un plan, tiene que haber una fecha establecida, objetivos específicos y una vez que están los objetivos específicos tenemos que diseñar la información que vamos a compartir dentro de esa capacitación. Por favor, no satures, solamente enfócate a los datos importantes para que en base a eso podamos diseñar una capacitación efectiva. Por supuesto que una vez que ya capacitamos, es padre incluir una mesa de discusión o ciertos ejercicios prácticos donde lo aprendido lo apliquen a su realidad y que el facilitador o el capacitador en la misma aula pueda evaluar que realmente la capacitación tuvo un impacto positivo. Y una vez que se hizo esto, pues lo que hay que hacer es una evaluación de la comprensión. Normalmente cuando hacemos capacitación en línea, automáticamente sale una evaluación donde podemos ver la comprensión y el resultado que tuvo de aprendizaje esa persona. Aquí también es llevarnos esto de las capacitaciones online a las capacitaciones presenciales para que al término hagamos una evaluación práctica de 10, 15 conceptos donde al final también el colaborador pueda tener una evaluación de dónde tiene que seguir reforzando para que el aprendizaje hecho en esa capacitación tenga un impacto positivo. Y pues bueno, finalmente lo que viene una vez que ya hicimos esta buena capacitación es la puesta en práctica. Ya ver en el día a día cómo impactó ese aprendizaje, cómo lo implementaron, cómo lo pusieron en práctica y esto es algo que muchas veces se olvida. Normalmente se capacita, ya cumplieron y hacen su evaluación y se olvidan de la gente. Aquí es dar un pasito más para que ese esfuerzo y ese tiempo, ese dinero que le enfocamos a la capacitación, cerremos el ciclo ya viéndolo en el lugar de trabajo. Ver qué tanto de lo aprendido la persona nos puede demostrar que fue implementado. Y también aquí si podemos ver en ciertas capacitaciones el retorno de inversión que te dan, es magia y es, ahora se cuenta como música para los directores para cuando tú hagas tu presupuesto de capacitación, que les puedas realmente demostrar con datos cómo impactó la capacitación en el día a día de la gente. Y pues bueno, para terminar, algo que no quiero dejar de lado, es lógico, pero digo, no lo quiero dejar de lado, es necesario que toda la capacitación que se haga tenga un facilitador o un capacitador experimentado, práctico, dinámico, que tenga habilidades de comunicar
tratar de transmitir esa urgencia, esa emoción, ese gusto por aprender, para que esto también, además del conocimiento, genere un impacto positivo en la gente. Te deseo mucho éxito, te invito a que le des manita arriba al video, te suscribas al canal, pues tengo el compromiso junto con la empresa de siempre estarte compartiendo información actual que te ayude a mejorar los resultados. Así es, muy bien. Estamos utilizando, por si acaso vamos a dejar grabado aquí en el curso, ¿sí? Para que puedan de repente también, de alguna manera, suscribirse, ¿no? Suscribirse y complementar la información que estamos desarrollando en el día de hoy, ¿no? Ya que siempre es bueno tener información de diversas instancias, no solamente pues de forma teórica, quizás no solamente de forma técnica, ¿no? Sino también es importante tener pues estos tipos de videos que nos permitan comprender un poquito más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados pues a trabajar, ¿no? En el área de recursos humanos en realidad es muy importante tomar en cuenta no solamente el aspecto de los procedimientos, sino también hay que utilizar bastante criterio, hay que utilizar bastante enfoque que nos va a permitir entender más allá, ¿no? Bueno, luego vamos a ver otro, que es sobre el tema descriptivo del puesto. Vamos a retornar a nuestro material, ¿no? Y lo vamos a ver el siguiente video en el momento que corresponde. ¿Ya? Entonces vamos a seguir desarrollando la presentación de empleos por Internet. ¿Qué importancia, qué relevancia, qué tipo de situaciones en la actualidad se dan en este sentido? Bueno, yo creo que todos ya, todos en algún momento de nuestra vida hemos solicitado un puesto de trabajo a través de Internet, ¿no? Eso creo que es lo más común actualmente. La forma en la cual se desarrolla este tipo de situaciones son básicamente, pues, en las famosas páginas de empleo que actualmente, pues, están vigentes, como es Boomerang, como es Computrabajo, como es también directamente en la página de las empresas, ¿no? O de las instituciones, están ahí los correos o las indicaciones o el link, el procedimiento, ¿no? De cómo poder justamente postular, ¿no? A los distintos puestos de trabajo que las empresas van a solicitar, ¿no? Van a solicitar. Por ejemplo, aquí hay una página que se llama Empleos Perú, ¿no? Así como esta hay muchísimas más, donde te piden, en primer lugar, que te registres, pues, ¿no? Como en cualquier sitio nuevo al cual tú accedes, te tienes que registrar a través de si eres postulante o si eres una empresa, ¿sí? Normalmente este tipo de páginas suelen ser gratuitas, tanto para la empresa como para el postulante, ¿no? Suele ser gratuitas en el sentido de que no te van a cobrar para que puedas, pues, tú tener ahí colgado tu currículum o colgada tu oferta de trabajo. Ya cuando son otro tipo de productos, por ejemplo, ¿no? Para que tu CV se vea primero, para que tu colocación como empresa salga también en primer lugar, tipo Facebook, ¿no? Sí, tienes que hacer, pues, el pago respectivo del mismo, ¿no? Ya que forma parte del negocio de anunciar a través de las plataformas de estas empresas, ¿no? Bueno, como ustedes pueden visualizar, quizás muchos de ustedes ya han ingresado ahí también, tenemos el portal de ingreso, tenemos ahí también
los puestos de trabajo que se están ofertando. Estamos viendo también ahí las opciones en las cuales se tiene el distrito, la ubicación geográfica, ¿no? De el lugar donde se está solicitando la vacante de trabajo, ¿no? Tenemos también, aparte de esto, el portal, el mismo portal de las empresas, ¿no? En este caso, hemos optado por mostrarles la página de Telefónica, ¿no? Telefónica del Perú. Es una empresa que está constantemente también siempre buscando, pues, reclutar talento, ya que existe una alta rotación en el tema, pues, de telefonía, ¿no? Como ustedes pueden ver, te invitan, hay ofertas de empleo, hay que ingresar su currículum, ¿no? Hay un modelo de selección, hay algunos temas de sugerencia, de interés, ¿no? Y así igual, la gran mayoría de empresas, por no decir todas, actualmente, están generando oportunidades de trabajo para las vacantes que tengan disponibles, ¿no? Obviamente, de acuerdo al perfil, ¿no? Ajá. Y aquí entramos de frente ya al tema de fondo, ¿no? Competencias, candidatos. ¿Por qué? Los candidatos pueden ser, ¿no? Personas que nunca han sido contratadas, es decir, que va a ser su primer empleo, ¿no? Muchas veces esta situación se da también en las famosas ferias laborales o ferias regionales que realizan distintos distritos de la capital para darle oportunidad a las personas que quizás no han tenido la posibilidad de trabajar. Luego tenemos como candidatos trabajadores desempleados. Estos trabajadores desempleados pues pueden estar así como tal muchísimo tiempo. Quizás no solamente semanas ni meses, sino quizás años, ¿no? Quizás muchos años. Y lamentablemente, pero también juega en contra de ellos, ¿no? Porque se reduce su valor en el mercado, ¿no? En el mercado laboral, me refiero. Una persona que tiene mucho tiempo, muchos años desempleado, reduce sus posibilidades de éxito dentro de su postulación. Es más, yo me atrevería a decir incluso que depende mucho del tiempo que está desempleado para poder ver si efectivamente qué tanta posibilidad tiene de reincorporarse, ¿no? De reinsertarse en el sistema, ¿no? O en el mundo laboral, ¿no? Muchas veces ese detalle marca bastante diferencia. ¿Quiénes más son candidatos para un puesto de trabajo? Los trabajadores con empleo actual, ¿no? Todos estos trabajadores que están buscando la posibilidad de una mejora. Por lo general buscan una mejora económica. Una mejora que les permita tener la opción de aumentar sus ingresos, ¿no? De tener un mejor puesto, un mejor sueldo, y andan buscando esa posibilidad, ¿no? Andan buscando esa posibilidad. Después tenemos a los trabajadores de la misma empresa, ¿no? Dentro de la misma organización siempre se va a encontrar personas que muy sigilosamente se andan preparando
y esperando su oportunidad, ¿no? La oportunidad de poder desempeñarse quizás en una posición mucho más relevante para ellos, ¿no? Entonces, van viendo las opciones que les permitan tener esta oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Se elabora el cuadro de competencias, se determina la selección, y a la su vez vamos a colocar, ¿no? El perfil del candidato, el empleador va a colocar también, ¿no? ¿Qué es el candidato? Que lo que busca es lograr el puesto, ¿no? Lograr el puesto de trabajo es lo que busca el candidato. Y lo que busca el empleador es obtener a la persona para el puesto, ¿no? La persona idónea, la persona que cumple y que cubra sus expectativas. Entonces, para la contratación del personal, se tiene que elaborar el contrato laboral de acuerdo a las condiciones fijadas por la empresa y negociadas con el trabajador. Miren, en esa parte es muy importante, pero muy, muy importante, que éstas estén regidas por las normas laborales vigentes. Las normas laborales nos van a llevar a que se respeten las condiciones de trabajo de los colaboradores, ¿no? Y también que la empresa se mantenga dentro de los márgenes que la ley exige. Entonces, aquí viene otra parte trascendente. La selección del personal debe ir de la mano con, en primer lugar, los objetivos de la empresa. En segundo lugar, con los valores de la organización. Tiene que ir de la mano con el planeamiento estratégico. A la vez, esto tiene que ir de la mano con la misión y visión de la empresa. Y esto a su par, con la estructura jerárquica, con las competencias y con los perfiles de los puestos que son diseñados por la organización. Miren, ve, como ustedes pueden apreciar, aquí hay un pequeño diagrama, ¿no? Cómo se obtiene el contenido de un puesto de trabajo. Análisis y descripción del puesto de trabajo. Los requisitos y las responsabilidades. Los requisitos y las responsabilidades. Tenemos el contenido del puesto.
tenemos las condiciones de trabajo, tenemos qué hacer, cómo lo hace, para qué lo hace, ¿no? Justamente para esta parte que estamos desarrollando, ¿sí? Vamos a complementar con las facultades del área de recursos humanos, ¿no? Potenciar humano. ¿Qué es lo que tiene que buscar? Busca perfil del puesto, tiene que buscar competencias, tiene que buscar perfil técnico también. Y a la par que esto vaya acompañado con valores. Muy bien. Y antes de entrar a esta parte de que a qué se llamarán las competencias, es uno de los aspectos importantes que tenemos también que tomar en cuenta. Vamos a ver la descripción del puesto, ¿sí? Para complementar lo que ya hemos desarrollado en teoría. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. En este video voy a hablar un poco más de los descriptivos de puesto. Te recuerdo que en el canal también tenemos otros videos en relación a cómo hacer los descriptivos de puesto y ambos complementan muchísimo la información que toda empresa debe de tener para asegurar esta herramienta tan importante en el área de recursos humanos. ¿Qué es la descripción de puesto? Bueno, es un documento formal de la organización donde se establecen las principales responsabilidades y tareas de un puesto de trabajo. Esto es muy importante porque entre los beneficios que nos da, en primer lugar está que le da muchísima claridad al colaborador al momento que entra a esa posición organizacional. Cuando tenemos ausencia de los descriptivos de puesto, lo que ocasiona es que la gente empiece a utilizar o hacer cosas que no le corresponden, herramientas a las que no tenía acceso, o muchas veces empieza a hacer la tarea de otros que no estaba para nada dentro de su descriptivo de puesto. Es muy importante que como organización trabajemos en asegurar el 100% de los descriptivos de tu puesto, porque en la medida en que esto esté muy bien analizado y claro, en esa medida la gente va a estar mejor enfocada y va a dar mejores resultados. El uso recomendado para poder hacer un descriptivo de puesto adecuado es que primero tenemos que analizar los puestos que hoy tenemos dentro de la organización. La mejor manera de hacerlo es a través de un catálogo de puestos o de un organigrama a manera de puestos y departamentos donde podamos empezar a identificar las posiciones claves, y estas son las primerititas que debemos de atender y de asegurarnos que tengamos el descriptivo de puesto al 100%. Es muy importante también que dentro de estos usos del descriptivo de puesto nos aseguramos de tener un modelo de competencias organizacionales que se vean reflejadas en lo específico de cada uno de los puestos. Te recuerdo que dentro del canal hay ya varios videos acerca del modelo de competencias, del directorio de competencias y algunos otros elementos que te van a ayudar a complementar muy bien esta parte de tomar en cuenta las competencias. Algo que también es usado gracias al descriptivo de puesto es que nos va a permitir hacer un plan de carrera. Obvio, en los puestos que aplique. El plan de carrera muchas veces no lo queremos implementar dentro de las organizaciones porque genera expectativas y es correcto. Aquí el punto es que tú desde el inicio puedas controlar cuáles son los puestos claves donde sí habrá plan de carrera para que desde el inicio las personas se puedan preparar, se puedan comprometer con la empresa y en su momento cuando suceda pues puedan empezar a trabajar y formarse para estar listos al momento que se dé una sucesión o haya alguna promoción o alguna vacante donde ellos ya preparados puedan cubrir esa posición. Algo muy importante como datos generales que debe de cubrir un descriptivo de puesto y como yo le llamo son los datos imperdonables que a fuerzas deben de estar, te los voy a comentar en este momento. En primer lugar debe de tener los datos básicos como son el objetivo del puesto, cómo se llama el puesto, a quién le reporta, cuántas personas hay en ese puesto, la parte de cuál es el objetivo de ese puesto y qué es lo que se espera de ese puesto como producto final.
Cuando dedicamos tiempo en clarificar a cada uno de nuestros puestos qué es lo que se espera, a la gente le dejamos una imagen clara en su mente de lo que se espera y de lo que tiene que hacer para que suceda. Entonces, estos son así como los datos básicos iniciales para un descriptivo de puesto. También el descriptivo de puesto nos debe demostrar el organigrama, el organigrama del departamento y en la línea donde está ese colaborador, para que en caso de dudas, en caso de algún problema, identifique claramente con quién se tiene que dirigir. Debe de tener también una síntesis del puesto de manera general, así yo digo como platicadito, de lo que se hace en ese puesto, por qué se hace de tal o cual manera, cuáles son las cosas que siempre debe de hacer y nunca debe de olvidar. Y una vez que tenemos esta síntesis a manera general del puesto, vamos a entrar a las responsabilidades ya del puesto, donde aquí sí vamos a hablar un poquito de las actividades, de las funciones, de todo lo que esta persona tiene que utilizar en herramientas, sistemas, políticas, procedimientos, para que pueda cubrir al 100% con la responsabilidad que se espera de su puesto. También algo que no debemos de dejar de lado es identificar cuáles son los requisitos del puesto. Esto es en cuanto a experiencia, formación académica, competencias, y estas tres cosas son muy importantes integrarlas dentro de los requisitos del puesto, porque es lógico que hoy muchas de las personas que están dentro de tu organización no cumplen al 100% con los requisitos del puesto. Ahora sí que yo siempre digo que las personas no son un producto terminado dentro de la organización, necesitan seguir creciendo, formándose y capacitándose. Si tú tienes claramente en el descriptivo de puesto cuáles son esos requisitos que la persona tiene que tener al 100%, sean las competencias, las experiencias, la preparación académica, entonces vamos a poder evaluar la brecha y vamos a poder elaborar un plan de formación adecuado que ayude a que la persona se vaya desarrollando correctamente en el puesto. Y ya algo que no todos lo ponen, pero a mí en lo personal me gusta mucho ponerlo, son los indicadores de desempeño o los KPIs que ese puesto tiene. Acuérdate que aquí no se trata de saturar con muchísimos indicadores a esas personas que están en el puesto. Se trata de poner los indicadores claves que él o ella deben de monitorear para saber cómo va su desempeño. Algo bien importante que nunca debemos de olvidar es que los descriptivos de puesto siempre deben de estar actualizados. Yo digo que lo mínimo una vez al año hagamos la revisión, hagamos como un inventario ya en campo de ver qué ha cambiado, qué se tiene que actualizar, y inmediatamente lo volvamos a actualizar, sentemos a las personas que están en ese puesto, les comentemos la actualización que hubo, nos lo firmen, y pues ahora sí seguimos en este ciclo continuo de tener al día los descriptivos del puesto. Te deseo mucho éxito, te invito a que sigas viendo todos los videos que están dentro de este canal, ya que son muy importantes para que ayuden a mejorar el desempeño de tu área y por lo tanto de la organización. Y te invito a que de favor le des manita arriba para que más personas cada vez estén más profesionales en el área. Muy bien. Como ya hemos revisado, como ya hemos visto, complemento de lo que hemos venido ya conversando, ¿no? Tal cual lo que hemos venido describiendo durante el transcurso de esta reunión. Entonces, ¿qué son las competencias? ¿Qué vienen a ser las competencias? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante en la actualidad tomar en cuenta el tema de las competencias? Bueno, vamos a ver la literatura, según Spencer y Spencer, considerar que es una característica subyacente de un individuo que está relacionada con un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos de criterio, ¿no? Entonces, según Spencer y Spencer, nos dice que es una característica subyacente de cada individuo. Por lo tanto, cada persona, cada trabajador, cada colaborador va a tener dentro de sí algo en particular. Algo que lo diferencie del resto, algo que lo haga especial en el sentido de que pueda desarrollar de manera superlativa algún tipo de gestión en su trabajo. Es por eso que muchas veces nos hemos topado con jefes, gerentes o personal de planta muy exitosos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación?
Lo que ocurre es que vamos a encontrar, vamos a detectar siempre condiciones especiales en cada persona. Entonces, hay que saber identificar y sacarle el máximo provecho en beneficio de la empresa, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? Existen competencias técnicas y competencias gerenciales, que son las competencias directivas, ¿no? ¿Cómo es esto? Muy bien, vamos a pasar a explicarles. Las competencias técnicas vienen a ser los conocimientos, las habilidades, destrezas físicas, laborales. Vamos a ver que son innatas, ¿no? Que no vienen, digamos, de otra forma que no sea de manera particular en cada ser humano, ¿no? Mientras que las competencias gerenciales o directivas van a ser los comportamientos observables y habituales de las personas que les permiten desarrollar su papel gerencial y ejercer un adecuado liderazgo con las personas, ¿no? Estamos hablando de condiciones como de liderazgo, comunicación, hay que resolución de problemas, logro de resultados, ¿no? Autocontrol, ¿no? Manejo de situaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido nos vamos a topar con ese tipo de circunstancias, ¿no? Competencias que van a estar adheridas a la misma posición y del cargo que se está desarrollando. Tenemos también competencias básicas, protagonistas, básicamente en competencia en comunicación lingüística, es decir, gente que se comunica muy bien, muy fluidamente, tiene capacidad para transmitir lo que piensa sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Tenemos las competencias matemáticas, personas que están muy ágiles mentalmente para el desarrollo de problemas matemáticos, competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, gente que está vinculada a temas de informática, competencia social y ciudadana, estamos hablando de las personas, pues, que son solidarias y lo demuestran no solamente en el trabajo, sino también en la sociedad en general, competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, es decir, las personas que les gusta el contacto para la resolución de algún tipo de conflicto o situación particular. Competencia para aprender a aprender, es decir, las personas que les gusta estar en constante aprendizaje y estar en constante conocimiento de la situación, ¿no? Competencia de autonomía e iniciativa personal, tenemos competencia cultural y artística, ¿no? ¿Qué más tenemos? Según Boyaptis, señala que son conjuntos de patrones de conducta que la persona debe llevar a un cargo para rendir eficientemente sus tareas y funciones, efectivamente, ¿no? Patrones de conducta positivos, patrones de conducta en general, quizás no sean muy positivos en algunos casos, pero que estos trabajados y bien canalizados nos van a llevar a tener mejores resultados a nivel laboral, ¿no? Canalizando estas energías para ello. Tenemos aquí un modelito de competencias que normalmente va vinculado pues a la orientación de resultados, cómo se pueden preparar o elaborar los proyectos, a la dirección de personas, hay que solucionar los problemas también, gestión del tiempo, negociación, es decir, la capacidad que tienen las personas de poder organizar sus tiempos y negociar, ¿no? Algún tipo de situaciones, que esto le va a sumar y los va a ayudar en la eficiencia personal, ¿no? Lo primero que estábamos mencionando en el management. Después también en el tema de relaciones le va a ayudar mucho el tema de la comunicación, desarrollo de los colaboradores, gestión asertiva de conflictos, como en técnicas especiales tenemos conducción de reuniones, cómo hacer presentaciones en público, técnicas profesionales de ventas, ¿no? Son competencias que se van a ir desarrollando a medida que las personas vayan teniendo las condiciones que ya hemos escuchado y visto también en los videos, ¿no? Hay que preparar el ambiente para que estas condiciones también puedan salir a flote.
Tenemos pruebas y test para la selección de personal, que normalmente pues vienen a ser test psicológicos, pruebas profesionales, dinámicas grupales. Con este tema de la pandemia, mucho de esto no se ha ido desarrollando. Normalmente se maneja así, y la pandemia ha obligado mucho al área de recursos humanos a adaptarse a la situación, ¿no? Y todo esto se manejaba a través de manera virtual, de forma virtual, ¿no? Y por lo tanto, actualmente, ya que se ha retomado la presencialidad, en algunos casos, en algunos escenarios, se está aplicando en ese contexto. La finalidad de las pruebas de selección y test psicotécnicos es evaluar el potencial del candidato, averiguar en qué medida la persona candidata se adecua al puesto de trabajo, la vacante y un ambiente de trabajo determinado, ¿no? Ese es el objetivo de hacer las evaluaciones. Y finalmente tenemos pues el tipo de pruebas de selección, ¿no? El tipo de pruebas de selección básicamente nos lleva a comprender las pruebas profesionales o prácticas, evalúa la destreza y conocimientos propios de una profesión u oficio, es decir, si conoce. Pruebas culturales o de conocimientos que pretenden obtener información sobre la formación y experiencia y conocimientos específicos que dan valor a la persona o al candidato, ¿no? Entonces, con eso estamos dando ya por concluida nuestra capacitación, nuestro tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Muchas gracias a nuestros amigos de Howard Consulting. El material va a estar siendo disponible para todos y cada uno de ustedes a través de Howard Consulting, ¿no? De mi parte, muchísimas gracias por la atención brindada. Ha sido un gusto y una satisfacción muy grande poder una vez más contar con la confianza y el respaldo de Howard Consulting. Vamos a darle pase a nuestro amigo, la señorita Leslie, a nuestro amigo que en este momento también nos está ahorita apoyando como anfitrión. A ver. Ok, entonces, gracias por, sí, Magíster Wilmer, por dar la exposición sobre la capacitación y el desarrollo de competencias. Ya será para la próxima oportunidad tomarla de nuevamente. En nombre de Juego Consulting le decimos gracias por el desempeño a la exposición. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Gracias.